Marcos capítulo 14, versículo 36. Dice la palabra: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Señor, te damos gracias, damos gloria en esta tarde a tu santo nombre. Gracias por concedernos nuevamente el privilegio de estar delante de ti, Señor, por permitirnos, Señor, congregarnos y permitirnos, Señor, acudir a ti. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos hables y edifiques con tu luz y verdad, que nos traigas a nuestro espíritu, Señor, tu instrucción, tu misericordia, Señor, nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Diciendo: Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bueno, aquí encontramos esta escena en la que el Señor se aparta a un lugar llamado Getsemaní y se va con sus discípulos. Esto es después de la última cena que acontece muy posiblemente en la casa del evangelista Marcos, y dice que se aparta a ese lugar llamado Getsemaní y con sus discípulos, y toma de entre ellos a Pedro, Jacobo y a Juan y los lleva más cerca de él, y empezó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 33. Este versículo es muy interesante y nos muestra mucho de esa humanidad de Cristo. Nos muestra a Jesús en una escena muy poco común para él. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse, algo que es pues normalmente uno no esperaría que le ocurra a él, ¿no? Él siempre estuvo muy por encima de muchas situaciones de orden emocional. En casi todas las situaciones él se muestra muy, primero sobrio por un lado, y también muy fuerte, ¿no? Por otro, también se muestra muy difícil de doblegar, ¿sí? Poco le tenía miedo a Herodes, por ejemplo, se ve, no se le ve medroso a la hora de enfrentarse a sus contradictores en absoluto, no le temía la escasez. Por eso sus discípulos en algún momento había como discusión entre ellos, porque ellos pensaban que él se refería a la comida y él no se estaba refiriendo a eso. Su mente como que estaba en otra cosa. Es decir, él no era una persona presa fácil de la angustia, pero es humano, ¿no? Pues eso es lo que es interesante de la persona de Cristo Jesús, es decir, que él se hizo hombre para hacer la obra, pues, de salvación en favor de todos los que creeríamos en él, creyeron y creeríamos. Y eso indudablemente lo pone a él en una posición en la que va a sentir algo de lo que nosotros, más frecuente de lo que quisiéramos admitir, sentimos, es tristeza o angustia, ¿sí? Insisto, ¿en qué otros momentos le vemos algo quebrado al Señor? Bueno, llora cuando ve a Jerusalén por última vez, en su último acercamiento triunfal, digámoslo así, también cuando le comentan acerca de Lázaro, pero son como
trances muy corticos, ¿no? de angustia, y sin duda son más un tema que se puede encajar dentro de la tristeza, más no de la angustia. Pero aquí el evangelista Marcos dice, comenzó a entristecerse y angustiarse, y es muy interesante cómo sería ese despliegue emocional del Señor Jesús, ¿no? En el que sus discípulos, por lo menos el testigo ocular, que es gran parte responsable del relato de Marcos, es Pedro. Él estaba allí, porque dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces vemos deja ver esa humanidad, ¿no? de él, algo que nosotros normalmente ya casi que lo vemos perdido, porque nosotros nos relacionamos con un Cristo vencedor, con un Cristo victorioso, y no es que no lo sea, sí lo es, pero obviamente el volumen de información que hay en los evangelios casi no nos deja prestar atención a ese aspecto humano de Cristo, ¿no? Casi todos victorias, palabras, profecías, confrontaciones, bueno, poder por aquí, poder por allá, caminaba sobre el mar, dormía mientras los otros estaban paniqueados, como decimos normalmente, ¿no? en el bote, la tormenta del mar de Galilea. Dice que él estaba durmiendo en la popa. Eso lo dice ahí mismo en el Evangelio según San Marcos. Entonces uno dice, sí, es muy raro ver esa escena, ¿no? Pero sin embargo la tiene. Y enfrentado a lo que estaba Jesús en ese momento, sale esa situación humana en la que se entristece y se angustia. Le entra esta como ansiedad, podríamos decir, ¿no? Aquí lo dice versículo 33, comenzó a sentirse afligido y a angustiarse mucho. Esto lo percibieron sus discípulos, por eso es que Marcos luego de primera mano lo registra, ¿no? Dice entristecerse y angustiarse. Y esto es algo que él describe de la siguiente manera, versículo 34. Y él les dijo a estos tres, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, es una tristeza, pero de pronto que él hasta ese momento no había sentido y muy rara vez un ser humano puede sentir, ¿no? Son cosas muy escasas las que lo pueden llevar a ese nivel de tristeza, a una persona, al alma de una persona. Entonces el Señor, digamos que no está desconectado de esa posibilidad. Y pues si Él no está, ¿qué diremos nosotros? Nosotros estamos más sometidos a eso que a cualquier otra cosa, ¿sí? Nosotros estamos más sometidos a esas fluctuaciones emocionales que cualquier otra persona, ¿sí? Porque, digámoslo así, en la persona de Jesús se ve una estabilidad, yo diría envidiable, ¿sí? Desde el punto de vista del discípulo, ¿no? Una confianza inmutable, ¿sí? Prácticamente a lo largo de su vida podríamos decir una confianza monolítica, digamos, de principio a fin, pero en nuestro caso no, nosotros es lo que llaman un sube y baja, ¿no? De emociones. Estamos muy contentos en algunos momentos, otros momentos nos sentimos afectados, nos sentimos decepcionados, y algunas veces puede darse el caso de que lleguemos a tocar fondo, es decir, de que la angustia o la tristeza sea fuera de serie, digamos, muy rara, ¿sí? Esto se da cuando hay cosas muy duras que hemos experimentado o estamos a punto de experimentar, ¿sí? De vez en cuando se da. Yo digo, uno no debería desconocer eso, ¿no? Porque a veces en los aires de victoria somos imprudentes, en los aires de victoria estamos, digamos, percibimos algo que se puede confundir con gozo, por ejemplo, y no es gozo, sino que estamos en un buen momento, ¿sí? Algo que se puede confundir con estabilidad, y no es estabilidad, sino que, insisto, estamos en un buen momento. Algo que se puede confundir con un carácter formado, y no es realmente eso, es nada más que estamos en un momento que no nos lleva al límite, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí cualquiera, digamos, ¿no? Y aún así
ahí se suelen encontrar situaciones que la persona muestra sus grietas, muestra su inestabilidad, ¿sí? Con, por ejemplo, mal genio o con ansiedad, y la ansiedad sin fundamento, con incertidumbre, con falta de confianza, ¿sí? Se puede ver eso en la persona. Entonces, a veces el carácter de nosotros está tan lejos de Cristo, ¿sí? Porque no podemos decir, tenemos un carácter fuerte, un carácter de confianza, un carácter formado en la confianza, en la sobriedad, en la paciencia, si todo aparentemente pues va, como se dice, sobre ruedas, ¿no? Se llega cuando se tiene que llegar, se dan las cosas, y la gente tiende a idealizar eso con los resultados de la vida cristiana, y ahí sí, ahí ya comienza a cometer un error tremendo la persona. Dice, es que esto es la vida cristiana, que me vaya bien, que todo vaya así. Y entonces el modelo de cristianismo, que es Cristo mismo, él no podría decir eso, porque aquí lo vemos en un momento, pero pues de máxima tristeza, y normalmente su alma lo siente, ¿no? No podría decir eso, es decir, nosotros tendríamos que ser muy atrevidos para, después de leer esto, decir, yo no voy a sufrir. Pues si Cristo sufrió, sería un error de interpretación pues monumental decir que no, uno no va a sufrir y que yo no voy a sentir. No, pues si usted no ha sentido y parece que usted es muy ecuánime, sobrio, tranquilo, relajado, pacífico, sereno, pues bueno, hay que dar gracias a Dios, porque esas son las condiciones que le han permitido tener esa apariencia en el carácter. Pero el verdadero carácter va a salir es en la presión, ¿no? Viendo a los ojos a las cosas duras que pueden llegarnos a tocar. Dios pues, tenga misericordia de nosotros, porque hay cosas que definitivamente no son para todos, ¿no? Y el Señor lo sabe, es decir, Job es un caso muy especial, eso no es para todos. Lo de Cristo mismo, pues eso no es para nadie, mejor dicho, lo de Jesús, ¿no? A pesar de, por ejemplo, de que sus discípulos murieron de forma dramática y martirizados, no es lo mismo. Lo de Cristo es una cosa tremenda. Nada más el tiempo que pasó colgado en la cruz, que es una tortura pero tremenda, más de 6 horas aproximadamente, ¿no? Según los registros bíblicos. 6 horas, es una cosa tremenda. Y todo lo que rodeaba el evento de Jesús. Entonces, él veía anticipadamente esa situación y sintió. Por eso es que el Señor, pues tal vez no nosotros, ¿no? Pero el Señor, si hablamos de empatía, es quien mejor la puede ejercer. Porque Él sabe, por ejemplo, cómo se comprime el alma frente a ciertas cosas. Cómo reacciona el alma frente a ciertas otras cosas, ¿sí? La euforia de una buena noticia o digamos, la desazón de una mala noticia, la tristeza, la angustia, todo eso es propio del alma humana. Obviamente no justifica excesos, no, eso es un carácter deficiente, pero es con base en ciertas cosas que el alma está diseñada para sentir, ¿sí? El carácter de Cristo es el del varón perfecto. No es que no sienta, sino que él, por ejemplo, en ese momento, ¿cómo lo maneja? Por ejemplo, ya ahí vemos una gran diferencia. La oración, ¿sí? La oración de Jesucristo es una senda que nos está mostrando de cómo un carácter así, el carácter perfecto, puede manejar la situación, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va precisamente a orar. Lleva a 3 de sus discípulos para que, digamos, pudieran, qué sé yo, apoyarle en esa oración, quizá. Él no es que la necesite, pero en realidad incluso el alma, cuando está angustiada y triste, pues la compañía también es, ¿no? El apoyo también, algo ayuda. Y en el caso de Cristo los lleva, pero más que eso, indudablemente es el hecho de que fueran testigos de estas cosas. Entonces, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra. Mire, entonces,
¿Qué ocurre normalmente con nosotros? Que nosotros vivimos en una actitud de vida en la que no consideramos la oración como un trámite necesario. Y le estoy hablando a una iglesia, ¿no? Muchos de ustedes llevan por lo menos una década quizá en la iglesia, por lo menos. Y podría sentirse que lo que estoy diciendo no tiene aplicación en gente tan consagrada. Sí, estamos de acuerdo. Pero si vamos a ser realistas, veremos que la oración es una disciplina muy descuidada en las personas, ¿sí? Y que el carácter, la gente aparentemente bien en el carácter se mantiene así, nada más porque la combinación, el paquete mixto, digamos, que configura su vida, no le llevan a unos altos o bajos tan notables, pues, o por lo menos no se ven en un ambiente así colectivo. Quienes sí lo sufran quizás son los de la casa, ¿no? Ellos sí lo pueden sufrir directamente, el esposo, la esposa, en fin, los hijos, todo eso. Pero entonces uno dice, ¿somos robustos en la oración? No, realmente no. En el caso de Cristo, Él sí lo era, ¿sí? Es decir, y nos muestra eso, nos muestra esa parte. Y es lo único que un alma dependiente y entendida hace cuando llega a tales niveles de estrés como el de Jesucristo. Es lo único, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las percepciones que se forma y que se ve en Jesús es que esta batalla no era delante de nadie. No era delante de Pedro, Juan y Jacobo, tampoco era del resto de los 9, no era delante de las autoridades romanas, de las autoridades judías, aunque esto fuera a tener esa apariencia, ¿no?, de que esto fue delante de Pilato, o fue quizá delante de Herodes, o fue quizá delante del Consejo del Sanedrín. Todo eso parece. Eso es algo que también, por ejemplo, debemos nosotros asimilar. Y es algo a lo que la madurez nos va llevando, el trato con el Señor. Las batallas son delante de Dios, ¿sí? La victoria o la derrota ocurre incluso antes de que haya un despliegue social o unas situaciones. Cuando hablamos frente a las tentaciones, es así. Y cuando hablamos frente a todo proceso que la gente tenga que llevar, decidirse sobre, hacer las cosas, la gente a veces empieza con una batalla perdida frente a lo que lo aflige, frente a lo que lo aqueja, frente a lo que tiene que enfrentar. Empieza con una batalla perdida porque el lugar donde un hombre de fe debería dar su batalla no la está dando, y es en postración delante del Señor. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Señor les dice, si están durmiendo, ojo, que lo que viene es cosa seria. Ya te dije, eso pues obviamente uno ya va entendiendo con la retrospectiva, ¿no? Pedro, yo ya te avisé que me vas a negar. Y tú, con todas las ínfulas del caso, dijiste que no, que hasta la muerte, ¿sí? La cosa se va a poner muy, muy fea. Ahora, el tema de Jesús, ¿no?, es ver venir algo, saber lo que estaba por venir. Muchas veces nosotros no estamos preparados porque no sabemos lo que va a venir. Entonces, imagínense si una situación nos toma por sorpresa y no tenemos una estructura, un carácter, una oración. El alma va a sentir cosas. El alma va a llegar a sentir tristeza, va a llegar a sentir angustia, como dice acá. Y lamentablemente el desenlace no suele ser el mejor, no suele ser lo que en Cristo se ve, ¿no? Que después de la oración Él toma todo lo necesario para enfrentarse a la más dura de las etapas de su vida. Él la toma desde allí. Pero a uno le toma por sorpresa. Bueno, uno no conoce el futuro, ¿no? Uno no sabe lo que está por venir. Se deja en las manos de Dios, como decimos. Yo me dejo en las manos de Dios, que no ocurra, que las cosas estén bien, que al país le vaya bien, que el clima se mejore, qué sé yo, que mis hijos, todo uno lo piensa, ¿no? Y es como que dice, Señor, yo a veces se lo digo, Señor, tú sabes que nuestra alma no es, ¿no?, un alma así de tesón, ni tampoco tenemos el mejor de los caracteres.
¿sí? El mejor de los estados emocionales. ¿Sí? Si el Señor permitiera todo lo que podría pasar, habrían cosas que arrasarían con nuestra condición emocional y hasta intelectual. Yo conozco casos de personas que no se han podido poner de pie de una pérdida, por ejemplo, de un dolor, de una situación. Ya la cosa no es solamente, digamos, emocional, ya afecta su razonamiento, su intelecto y todo. Y uno dice, durísimo, es una cosa pero que desprende todo, o sea, desestructura totalmente la parte emocional de la persona. Nosotros no hemos tenido eso, por lo menos en los casos que pienso en mi mente viéndolos a ustedes, no. Estamos hablando de cosas que pasan, problemas con la suegra, que eso no es demasiado raro, ¿estamos de acuerdo? Problemas en el trabajo, que son abusivos, quizá explotadores, de todo. Yo cuando veo algunos de sus rostros ya tengo más o menos idea, ¿no? Otros dirán, está difícil la cosa en la casa, no me entiendo con mi esposa, no me entiendo con mi esposo, y todo eso, y todo eso está allí. Y son batallas, ¿sí? El tema es que la batalla de Cristo es insuperable en su dureza, ¿sí? Lo duro de la situación de Jesús. Sin embargo, Él nos muestra cómo Él manejó. ¿Sí? Y en algunos casos de los del Antiguo Testamento se ven cosas parecidas. Por ejemplo, cuando el rey de Asiria sitió Judá y Jerusalén, se sabe que Ezequías recibió la noticia y era un ejército pero colosal, que eso en películas es para entretenerse, pero imagínese un sitio de verdad, ¿sí? O sea, es una cosa aterradora, eso no es, no, mejor dicho, no está en nuestra mente, ni es una emoción conocida para nosotros, ¿sí? Ellos sí la tuvieron. Y comenzaron a amedrentarlo. Usted sabe más, la historia ahí de las escrituras lo registra. Comenzaron a amedrentarlo. Ezequías cogió la noticia, el comunicado que le mandó el rey de Asiria, Sennacherib, y fue y se postró en el templo y le dijo, Señor, mira. Se postró, se humilló. Y seguramente algo parecido, tristeza y angustia. ¿Sí? Tristeza, un desconcierto tremendo, porque es un riesgo real, ¿sí? Y él, digamos que se mostró muy intuitivo en eso, muy hábil en eso. Logró que el Señor hiciera un milagro y le quitara de encima al rey Sennacherib, y obviamente no por la fuerza del ejército de resistencia, porque ni tuvieron ni que pelear, ¿sí? Pero el manejo que le dio se quiere acercar a lo de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Se quiere acercar. Vemos un como paralelo de esa conducta, ¿estamos de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos cosas que nos descolocan, que nos enojan, que nos sacan de quicio, que nos quitan lo espirituales, que nos ponen en angustia, que nos dan duro, digámoslo así, para ser muy prácticos, pues, en la forma de referirlo, ¿sí? Y aunque son pequeñas, nos vencen. Esa es la verdad. Suele darse el caso de que aunque son pequeñas, nos vencen. ¿Sí? Nos derriban emocionalmente. Nos derriban. Porque hay dos maneras de caer. Es decir, que el hueco emocional en el que se caiga sea profundo, de tal manera que la persona no se pueda desempeñar. ¿Sí? Que se ve a veces la gente propensas a las depresiones, por ejemplo, quedan inhabilitados para funcionar, para hacer un trabajo, para cumplir, en fin, para levantarse y tomar acción en algo que tienen que hacer. Y otra forma también es, no solo eso, es decir, puede que pase eso, pero además de eso, y también muy peligroso, es caer en tentación. Porque la tentación de Jesús es, hombre, veamos la manera de esquivar esto, ¿sí? Es la tentación de Jesús. Entonces uno puede caer en las dos y uno se da cuenta que la gente, por ejemplo, hay cosas, usted dice, no, yo estoy bien, pastor, estoy contento. Y sí, me alegro. Analiza tu contexto. Vas a ver que las cosas, estás
más que todo satisfecho porque marchan, ¿estamos de acuerdo? Pero, hombre, yo no deseo que nada malo pase. Ojalá pudiera yo garantizar en mi vida y en la de todos que me oyen, que todo fuera así, predecible, manejable y todo. Pero Dios no lo permita, que no nos va a coger una situación, porque en la vida cristiana pasan cosas y en la vida mundana también, ¿estamos de acuerdo? Y allí es donde el alma lo va a sentir. El alma siente todo. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues perdonarán, no sé aquí qué posiciones políticas haya, pero así, una referencia más que todo didáctica. Cuando Petro ganó, yo quedé derribado emocionalmente. Yo me acuerdo que al otro día tenía una ruta ahí con un colega, salimos, era lunes, ¿no? Obviamente, y yo subí a esa montaña y yo sentía un dolor, un luto, una oscuridad, una pena, una tristeza tremenda, así yo decía, y lo llamé a algunos de mis cercanos, y en la misma, ni modo de decir oren por mí, nada, en la misma, todos estábamos en la misma. Y bueno, cualquiera dice, ay, pero exagerado, si es el mejor presidente que ha tenido el hemisferio, ja, ja, ja. Así. Bueno, pues yo digo nomás, ¿no? Pero lo cierto es que me derribó, o sea, me derribó y pasaron unas horas en las que yo decía, puchas, hermano, esto está, no, qué horrible esto. Se va a poner feo, porque yo sabía, a mí nadie me tuvo que explicar, medio entendido, ¿estamos de acuerdo? Yo sabía que iba a comenzar a desmantelar vainas y poner todo a patas arriba y hacer por decretazo las vainas y a sacar y así, y vaya, Dios mío, que pare esto, porque si no. Pero el hecho es que, pues tampoco era para tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo se supone que mi confianza en quién debe estar, en Cristo Jesús, en su voluntad, y al fin y al cabo Él es el que pone reyes y el que quita reyes y el que cuida a su pueblo. Y el pueblo que está extendido, obviamente, en regiones incluso afligidas por cosas como las que estamos. ¿Sí me entiende? Sí, entonces tampoco era para tanto. ¿Qué me faltó? Me faltó estar preparado. Pues lo tengo que decir, ¿no? De pronto yo ir y orar, decir, ¿qué pasa si se pone? Pues tengo que estar preparado y tengo que estar fuerte en el Señor y confiar en el Señor para luego medio acercarme a ese profeta. Por ahí no me acuerdo quién es que lo dice, que aunque la higuera no florezca y las vides den sus frutos y los nos den su mantenimiento y tanta cosa, para medio parecerme, para que mi situación, o sea, porque, bueno, bendito Dios, pues no significó que me desacoplara del ministerio ni de nada, pero sí, o sea, uno se da cuenta que uno no está preparado para muchas cosas. Uno cree, ¿no? Que sí. Y en la ignorancia y en la inmadurez, uno es gallito para todo, para toda arena, para toda pelea, pero ya en la situación real no. Y eso es sencillo. A uno le falta muchísimo más esa dependencia de Dios que lo lleva a las rodillas y entender lo siguiente, mis hermanos, estas palabras de Jesús, velad y orad. Eso ha sido algo que de pronto ha pasado tan rápido en los relatos bíblicos que uno no como que no repara. Velad y orad. Eso que está diciendo ahí, preste atención, observe, ore y prepárese. Eso es lo que significa velad y orad. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces la gente vivimos todos esperando que ocurra lo mejor. Y mi hermano, yo no sé cuánto usted ha vivido en la vida cristiana para tener quizás que darse cuenta y darme la razón de que no siempre sucede lo mejor, aunque lo deseemos y aunque lo manifestemos, porque es un cuentazo también que anda por ahí, que manifiesto, que manifiesto nada, hermano. Sí. Entonces es un error, pero el tema es que uno debe estar observando, por ejemplo, ¿qué puede pasar? ¿Qué pueden pasar a nuestro alrededor? Si yo tengo una batalla con la que siempre tengo problemas, por ejemplo, en la casa, algo que me aflige, algo que me saca, algo que me derriba,
algo que me quita lo espiritual, por ejemplo, algo que pone a prueba mi carácter, falta que ore y usted gane su batalla antes de que venga la situación. Ya sabe cómo le va a hablar su esposa o esposo. Ya sabe lo que pasa cuando usted se enfrenta a cosas que no le agradan. Ya sabe, usted ya sabe qué se va a encontrar. Usted ya sabe qué se va a encontrar, más o menos, porque pues hay cosas que no sabremos, están en el futuro, pero hay cosas en las que estamos más que practicados. Y uno que ve a veces los cristianos, los de la iglesia, somos derribados a veces por lo mismo. Ahí donde perdimos los estribos la semana pasada, lo volvemos a perder ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y es por qué? Porque esperan que mejoren las cosas y a veces no mejoran, y no mejoran porque pues las cosas son lo que son, y uno tiene que ir a entender y a orar y a humillarse delante del Señor, ¿sí? Y decirle qué va a pasar y cómo me preparo para esta situación. Eso es velad y orad, ¿sí? Ahora, el Señor lo sostiene a uno más allá de sus fuerzas, en muchas cosas. Yo de esas cosas que me han entristecido y me han angustiado, he tenido muchas a lo largo de la vida. Sí, alguna vez, por ejemplo, también cuando le diagnosticaron a mi hermano la enfermedad con la que tendría que seguir viviendo toda su vida. Fue una cosa muy inesperada. Eso nos dejó pero en el piso. Sí, durísimo. Uno ha aprendido a vivir con eso. Incluso él ha aprendido a vivir con eso. Y no ha sido escasa la manifestación de la bondad de Dios en todas sus etapas, pero en el momento que llegó fue una cosa que puso patas arriba todo. Ahora, hombre, uno, pues, ojalá nunca pase nada, ¿no? Pero lo que sí es que cuando yo paso por estos versos, inevitablemente tengo que considerar que el alma de Cristo, si se angustió y sintió tristeza, mucha tristeza, como dice más adelante en el 34, dice hasta la muerte, ¿sí? Pues uno debería por lo menos prepararse para batallas que tal vez no sean del mismo calibre, ¿no? Pero que sí ponen a prueba. A ver, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo no recibo la validación, la aprobación de la gente que quiero que me acompañe en este camino? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta ahí, lo que venimos hablando, que muchas veces las batallas están perdidas antes de empezar. O sea, están perdidas porque no estamos preparados. ¿Sí? No hay oración, estamos ahí ilusionados con algo que puede ser que no ocurra. ¿Sí? En el caso de Jesús, él hace un despliegue de palabras aquí, mire, dice, yéndose un poco más adelante se postró y oró que si fuese posible, Señor, si es posible, pásese de aquella hora, ¿sí? Que pase de él aquella hora, ¿sí? Porque es que lo de Jesús eso es una cosa, pero innombrable, así, no hay palabras en el castellano ni ningún idioma para medio acercarse a las agonías de su situación, ¿sí? Y ese era el plan de Dios para él, la obediencia que tenía que hacer. Tremendo eso, ¿sí? Bendito sea el Señor que eso salió adelante. Por eso dice, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Porque el hombre, todos nosotros, nuestra alma, solamente, digamos, quisiera que ocurra lo mejor. Que ocurra lo mejor. Que salgan bien las cosas. Por eso cuando estén saliendo bien, pues también hay que ejercitarse un poquito en la oración, ¿no? Gracias, Señor. Gracias por el techo, gracias por la salud. A veces cuando uno ve gente muy ofuscada, muy, qué sé yo, inestable, pura falta de oración, ¿no? Muy aburrida, muy, sí, así, muy ansiosa, y a veces uno, para la gloria del Señor, dice, tengo salud, mis hijos tienen salud, tengo un techo,
si tengo las cosas aparentemente bien? El alma humana es cosa seria. A veces el alma humana está sin muros, sin estructura, sin nada que la sostenga, y cree que es fuerte porque sus condiciones no le dejan ver lo débil que es, la verdad, eso es. Él cree que es fuerte, creemos que somos fuertes, ¿no? Pero las condiciones no nos dejan ver. También otra, que es peor, se cree que es justo. No, hermano. Parece nomás que esté usted bajo presión para que se dé cuenta nomás que usted no es tan justo. Su lengua se proyecta hacia el mal y de todo. Eso le pasó a Job, un poquito más, mejor dicho, y se descontrola todo con el caso de Job. Dios le quitó todo a Job, ¿no? Le autorizó a Satanás que le quitara todo. Y estuvo muy cerca de lograr esas palabras de maldición que la mujer misma le decía: maldice a tu Dios y muérete, ese Dios que no te ha cuidado, no te ha protegido y todo lo demás. Hombre, nosotros somos un cristiano con vida muelle, digámoslo así, ¿no? Esa expresión muy curiosa. Es como una vida de reposo que evita los problemas, un cristiano que evita la confrontación, que no quiere problemas con nadie, un cristiano suave, un cristiano aligerado en todas sus tensiones. Vivimos en una época cómoda, ¿sí? Una época de abundancia en muchos sentidos. Entonces esa vida así muelle, como reposada, uno dice: qué carácter tan bonito. No, hermano, eso se quita rapidito, ¿no? Y a veces ni ahí. La gente, a veces estamos tan mal en nuestro desempeño emocional que a veces con buenas cosas, con por ejemplo una buena mujer, con una buena casa, con unas buenas condiciones, el alma está, mejor dicho, caprichosa, quejumbrosa, ansiosa, ¿sí? No sé si ustedes tienen referencia de lo que voy a decir, pero los ansiolíticos son la droga número 1, por lo menos en Estados Unidos. Y es un país que tú vas por sus calles y es hermoso, realmente es muy lindo. Son paisajes, atardeceres, árboles de esos colores otoñales en ciertas estaciones, obviamente. Lagos para la derecha, lagos para la izquierda, prosperidad, limpiecito, todo, y la gente ansiosa. Sí. Y un estudio sociológico indagó sobre eso, porque a veces las generaciones que tienen acceso a todo y mejor, no se traduce eso en salud mental, ni en equilibrio, ni en nada. Eso no es otra cosa que una pobreza espiritual. Pueden ser muy ricos como país, pero como generaciones pocas han habido tan pobres espiritualmente como la presente, en Norteamérica por lo menos. Acá, hablemos de acá. Bueno, acá, huecos por todos lados. Usted tiene que ir viendo con cuidado no pisar popó, sucio, ¿estamos de acuerdo? Trancones, una cosa a la otra, se le meten las motos, todo eso, digamos que, y uno diría, ¿están más infelices? Pues en términos estadísticos no, note usted esa situación, y eso nos muestra que ciertamente el alma puede estar, a veces entre más comodidad tiene, más pobre espiritualmente es, ¿sí? Más pobre. A veces, ¿no? Obviamente. Ahora, a nosotros nos llama el Señor a que no estemos dependiendo del contexto. A eso nos llama, ¿sí? A que no estemos tan determinados por la temperatura del exterior, digámoslo así. No, ¿sí? Porque esa es precisamente la enseñanza en Cristo Jesús. Dice: ora a tu Padre que ve en lo secreto. Por eso su batalla con su esposo, con su esposa, usted la tiene que ganar antes en su oración. Y yo también, por supuesto, todos la tenemos que ganar, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que ganarla allí antes, velando y orando, ¿sí? Las cosas en el trabajo, ¿qué pasa si recibo un no? Si me despiden, por ejemplo, todas esas cosas, ¿estamos de acuerdo? Ahí la tentación, porque la tentación puede estar como algo que sucede como una reacción personal. Mucha gente ha reaccionado mal y se han excluido, por ejemplo, de ministerios, se han excluido de propósitos de Dios. Mucha gente con una mala reacción,
¿sí? Y cuando vamos a ver, mis hermanos, mire, analice esto, no es más que pobreza espiritual. No hay oración. En cambio Jesús, mire, este es pues el modelo nuestro es Cristo, ¿no? Obviamente, dice, y luego dice, mire cómo le dice al Padre, le dice, Abba Padre. Eso es un cariño tremendo, pero en medio de un dolor, una agonía terrible. Todas las cosas son posibles para ti, Señor. Y esto es algo bien interesante. Sí, todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas. Pero que quiera hacer ciertas cosas es lo que se debe entender. No siempre quiere, ¿no? No siempre quiere. No siempre debe tampoco, ¿no? De acuerdo a los propósitos que Él tiene. Todas las cosas son posibles para ti. Y sí, es que si nos ponemos a ver la omnipotencia de Dios, pues podría haber transgredido la necesidad de una expiación, por ejemplo, y uno no tuviera que, para ser justificado eso. Pero pues eso, a la omnipotencia de Dios, pues contradeciría un rasgo del carácter de Dios muy importante, que es la justicia, ¿no? Contradeciría un rasgo del carácter de Dios que es la bondad, porque no se puede ser bueno si no se es justo. Entonces es conflictivo. Y bueno, es decir, Él dice todas las cosas. Y ojo que es una oración muy interesante porque es del mismo carácter de Dios, pero digamos encarnado, ¿no? Ese es el problema que tenemos nosotros, hermano, encarnados. Usted también está encarnado, pero no en la encarnación del hinduismo, pues, ¿no? Obviamente, valga la aclaración. Nosotros no creemos en ese tipo de encarnación, sino en la encarnación producto de la voluntad de Dios una única vez. Encarnación. O sea, usted es un alma, su alma es la que se aflige, su alma es la que se angustia, su alma es la que teme, su alma es la que pelea, su alma es la que se vuelve insatisfecha, todo eso está en un cuerpo. ¿Y por qué lo hace? Porque esa condición de la carne, esa condición es complicadísima. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa humillación delante del Padre fue clave. Vino luego y los halló durmiendo y dijo Pedro, Simón, ¿duermes? Por eso cuando Pedro, porque de metido, hermano, la verdad, Pedro, todos se volaron, ¿no? Cuando lo cogieron a nuestro Señor Jesús, que Judas llegó con todo ese grupo de gente, lo cogieron y dice la palabra de Dios que Marcos, por lo menos el evangelista Marcos, se ve que lo siguió, ¿no? Él no debía estar allí, y la razón por la que sabemos que no debía estar allí, porque si usted ve los registros, dice que estaba con una sábana, y estaba con, digamos, yo digo, cuando dice desnudo, pues yo me imagino que había estado por lo menos con ropa interior, ¿no? Para haber osado salir así. Pero también por eso se cree que en la última cena pudo ser en la casa de su madre, en la casa de Marcos el evangelista, un joven, ¿no? Si leemos, mire que es muy puntual esa referencia. En el Marcos 14:51 dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Bueno, este Marcos era obviamente, conocía el ministerio de Jesús, su madre, todo eso, y más adelante sería clave en el ministerio del apóstol Pablo y Pedro, pero Pedro se fue a meter al patio de la casa del sumo sacerdote, se fue a meter allá, hermano, y mire que dormir cuando se debe velar, cuando se debe orar, no es correcto. Dormir cuando se debe dormir, pero cuando se debe orar no es correcto. Se fue a meter allá y lo cogió de sorpresa. 3 negaciones de un solo tiro. Cuando se vio él ha de haber pensado, que me acabó todo a mí, aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tema es, no solo se trata de que te desintegres emocionalmente y eso ya es perder demasiado. No, el problema es que normalmente uno cuando está en esas condiciones es cuando más fácil se proyecta el pecado. Levanta el teléfono y hace una llamada, por ejemplo. Sí, cuando hace eso, por ejemplo, escribe un mensaje fuerte, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando está así, comienza a blasfemar de Dios, ¿sí? Cuando está así. Puede aceptar un soborno espiritual, por ejemplo.
¿sí? En fin, cualquier cosa. Puede rendirse ante una situación que se presente intimidante ante él. Y cuando vemos eso pues Pedro tenía que pasarle, ¿no? Pero también es toda esa situación. El alma nos dirige con su ímpetu, con sus criterios, pero cuando no estamos llenos del Espíritu, mi hermano, eso es con precipitud caemos, con precipitud nos afligimos, con precipitud nos desenfocamos y con precipitud pecamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo pues cuando leo esto digo, es lo que el Señor dice, es muy interesante de tener en cuenta. Cuando vino la tercera vez, y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. ¿Sí? He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Cuando lo toman, lo prenden, ya Jesús, porque la batalla no es delante de los hombres. Y sepa esto, un cristiano que tenga bien puestas las perspectivas, porque esto es más una cuestión de perspectiva de fe, ¿no? Un cristiano que tenga bien puestas las perspectivas sabe que el tema es delante de Dios. Hay muchas batallas que aparentemente se pierden delante de los hombres, ¿sí? Pero si uno dice, si yo espero del Señor la reivindicación, su sustento, su ayuda, su protección, e incluso podríamos añadir su promoción, la batalla es delante del Señor. Hay gente que dice, es que mis padres me colman la paciencia y todo, es que mi esposo, sí, pero no saben que el Señor es el que mira, el Señor es el que evalúa y el Señor dará a cada uno conforme a sus obras. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tiene uno que estar muy claro. La perspectiva sana del creyente es que yo no puedo esperar lo mejor de las personas. Yo lo que tengo que hacer es meterme en el rigor de oración y de dependencia para orientarme en lo que debo hacer, qué es lo que yo debo hacer y seguirlo. Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Que si se portan mal conmigo, otros, o pasan cosas o situaciones, yo debo observar y estar preparado. Esto nos deja ver, debemos estar preparados para cuando las situaciones exijan fe, ¿sí? Y si viene la angustia y la tristeza, hombre, se entiende, ¿no? Pero aún allí, el manejo, ¿no? La dependencia, la humillación, el que llena tu vacío, el que calma tu tormenta es el Espíritu Santo, si lo tienes. Por eso un cristiano que realmente tiene el Espíritu Santo y está en comunión con el Espíritu Santo, pues en el carácter ve unas mejoras tremendas. Yo pienso que esa es una de esas cosas que el Señor quizá pone como meta en nosotros, ¿no? Y cuando uno dice, no, es que yo quiero... Porque yo he escuchado mucho esto y termino, permítame que me extienda unos segundos más, nada más. Yo he escuchado mucho esto que me dicen, es que yo quiero mejorarme la relación con el Señor, estar más cerca del Señor. Nada más las 2 semanas anteriores alguien me hizo ese comentario sobre ese deseo. Y bien, pero ¿eso en qué se traduce? ¿Sí? Eso, si somos prácticos, es tomar esas perspectivas. Acercarse en una oración y establecer una dependencia y una percepción de necesidad del Señor, en la que en lo alto de una emoción me encuentro con el carácter de Cristo y en lo bajo también, ¿sí? A veces nosotros en lo alto, ahí es donde murmuramos, soltamos la lengua, estamos todos contentos, todos nos parecen inferiores, todos van digamos, atrás, ¿sí? Y no sabemos que ahí el Señor también tiene que estar presente, poniéndole como una especie de férula en el entendimiento al alma, y lo mismo en las partes más difíciles. Entonces, eso es un buen deseo, y si usted lo tiene, sí, pero es en ese sentido, en el sentido de la dependencia, de velar
y orad. O sea, si usted quiere volverse fuerte, tiene que volverse de oración. Vamos a orar.